Ahora sí. Les comentaba que es una clase, está un poquito largo, es la última clase, pero es un poco difícil dividirla en dos. Se hubiese podido dividir en dos, entre proteínas y aminoácidos, pero es un poco complicado hacer esto, ya que ambas van de la mano, entonces necesariamente tenía que incluir las dos clases en una, ¿no? Entonces, un poco difícil hacerlo, también un poco difícil comprimirlo. Les cuento que este tema de las proteínas es un tema extremadamente extenso. De hecho, sin temor a equivocarme, estoy con más del 70% de probabilidad, ustedes van a ver probablemente una clase casi completa, un curso casi completo en el que ustedes van a ver estos temas de acá, ¿no? Nosotros vamos a abordarlo obviamente desde la parte de la química un poco, pero siempre y cuando tomando en cuenta también sus necesidades académicas que tienen que ver con la cuestión de la nutrición, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante mencionar esto, porque, como les decía, este tema es bastante, pero bastante extenso, ¿no? Entonces, sí es necesario que ustedes eh, tengan en cuenta esto. Por favor, me confirman con un pulgarcito arriba si están viendo la pantalla completa, si están viéndolo muy pequeño. No sé, ustedes por favor, me indican si están viendo la completa para poder continuar. No me dicen nada, no sé si están en el curso o están muy felices de que está la última clase. De la próxima, como les decía, la próxima va a ser solamente de repaso nomás, ¿no? Bien, pues no sé, por favor, si me pueden, solamente con un pulgar arriba, si me pueden comentar si están viendo la pantalla completa, si se está viendo bien, si se ve algo más, por favor me indica. Nada, no, bueno, entiendo que sí, si nadie dice nada, entiendo que sí se está viendo todo, que no hay ningún problema. Bueno, un poquito hablando de las proteínas, y haciendo un poco de, digamos, de historia o retrospectiva un poquito hacia atrás, básicamente en cuestiones de desde cuándo se mencionan estos temas, pues, del siglo XVIII, básicamente 1700 y algo, mediados de 1700, pero a finales de 1700, de finales del siglo XVIII, recién se pudo identificar, por ejemplo, cuáles son los compuestos básicos de la proteína, ¿no? Por ejemplo, hay cosas interesantes de esto, de cómo se fueron identificando, quemando proteína animal, en sosa cáustica, para ir viendo cómo se fue, de estos los sedimentos que se formaban, cómo tenían ciertas características. Entonces, se empezó a barajar esta idea de que estos compuestos tenían que tener algún nombre en común, ¿no? Hasta que después ya descubrieron los compuestos nitrogenados y, bueno, se pudo comprender que se trataban de proteínas, ¿no? Un dato adicional, mejor dicho, un dato estadístico, por así decirlo, más o menos a, a inicios de la década, bueno, hace 3 décadas, básicamente del siglo pasado, perdón, a finales del siglo pasado, del siglo antepasado, ¿verdad? Que estamos en el siglo XXI. A finales del siglo XIX, recién el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos recomendó básicamente que unos 110 gramos de proteína como parte de la dieta de los hombres que están trabajando, que es lo que necesitaban básicamente. Y esto se basó en la idea de que Liebig, uno de los que trabajó con de la identificación de las proteínas, él decía que la proteína era una fuente de energía muscular, decía él. Y en la que esto lo hizo con base en observaciones de consumo de proteína de los mayores grupos sociales o de las naciones más exitosas, por así decirlo, es decir, los que tenían más plata. Y aquí un detalle interesante con esto es que también se ha descubierto, y eso ya desde mucho tiempo atrás, ¿no? Varias décadas atrás,
se pudo deducir, o mejor dicho, dilucidar la hipótesis de que nosotros, nuestra especie, la especie Homo sapiens sapiens, tuvo un gran impacto en su evolución, el crecimiento del cerebro, el consumo de de energía en forma de proteínas. Pero más aún estas proteínas, que eran proteínas animales, obviamente, incrementaron, por ejemplo, la reducción de los intestinos, se redujeron cuando descubrieron que cocinando la carne, el proceso de descomposición y asimilación de los nutrientes, de las proteínas, era más rápido. Entonces se acortó el intestino y comenzamos en lugar de tener que pasar todo el día letargio, como por ejemplo, no sé, les pongo un ejemplo, los leones, ¿no? Algunos después de que matan una presa, comen, pasan durmiendo horas y horas y horas porque necesitan hacer la digestión de esta carne cruda. Entonces eso implica un montón de tiempo sin hacer nada, más que dormir y descansar para que el organismo comience a procesar y a digerir esta carne. En cambio, cuando el hombre, o los primeros homínidos comenzaron a cocinar la carne, al mismo tiempo esta carne obviamente se asimilaba más rápido las proteínas, los nutrientes, y eso hacía que tuviesen más tiempo para hacer otras cosas. Entonces pasaba más tiempo inventando, creando, y es lo que hacía que también el cerebro se desarrollara. Entonces, como ven, esto de las proteínas es sumamente importante. Una vez más, volvemos a la recomendación que siempre les digo, que en cuestiones de dietas, yo no soy experto ni pretendo serlo, pero siempre les he dicho que el consumo de uno u otro tipo de alimentos, ya sea en exceso o en pocas cantidades, puede ser importante o no. Lo importante siempre va a ser la movilidad, el ejercicio. Eso va a ser una fuente importante para que nosotros tengamos un funcionamiento del organismo en mejores condiciones. Como les digo, yo no soy experto ni pretendo serlo, pero de acuerdo a todo lo que he leído y a todo lo que les he enseñado, les puedo garantizar de que los ejemplos que he dado de carbohidratos y cosas así que parecieran que son malos, en realidad a veces son esenciales y muy importantes para el consumo. Sin embargo, la cuestión es la movilidad, el ejercicio, quemar esa energía es lo que es importante, ¿no? Bien, y hablando de las proteínas, cuáles son sus funciones, y como les digo, ustedes estoy casi seguro que van a ver esto más adelante, pero bueno, las funciones básicamente de las proteínas son, bueno, primero que son muy diversas y necesarias, diversas en el sentido de que son muchísimas. El caso de las proteínas, por ejemplo, tienen la función de ser, tienen sus propiedades que son catalíticas, por ejemplo, cumplen un rol importantísimo en la estructura del organismo, también como un medio de almacenamiento de energía, incluso en la protección inmunológica. Las proteínas son sumamente importantes para mantener un sistema inmunológico saludable. También son receptores de señales, o también son transportadoras, en fin, un montón de cosas, ¿no? Estas proteínas, ya entrando en este tema, como somos poquitos esta vez, vamos a hacer leer nomás uno, dos, tres, unos pocos slides vamos a hacer leer y vamos a escoger de aquí. Anita, Ana Sofía, por favor, nos ayuda leyendo este slide para que no sea solo esto un monólogo, sino un biólogo. La parte de las proteínas Ajá. constituye constituyente principal de células. Todos los tejidos tienen proteínas, única fuente de nitrógeno necesaria para el crecimiento, la reparación, continua renovación de tejidos corporales y regulación de todas las funciones corporales. Necesidades diarias de proteínas, no hay almacenes. El hombre usa 20 aminoácidos proteinogénicos distintos, de los que 8 o 9 son esenciales, no se sintetizan, tienen que consumirse con alimentos. Proteínas son nutrientes. La composición en aminoácidos de las proteínas de la dieta condiciona la eficacia de la síntesis de proteínas corporales. Los aminoácidos limitantes, proteínas animales, mayor calidad que vegetales. Esta es una forma medio sintética de agregar un montón de información para que se entienda. Bueno, algunas cosas importantes y muchas gracias, Anita, perdón, me olvidé darte las gracias. Mencionar aquí, por ejemplo, hay algunas que no se sintetizan, es decir, hay algunas proteínas que nosotros las sintetizamos internamente por el consumo de uno u otro alimento. Nuestro cuerpo tiende a agarrar, digamos, estas cadenas proteicas y hacer algún aminoácido, alguna proteína en particular que necesitamos
Y ahí, por ejemplo, hay muchísimas enfermedades conocidas como, bueno, no necesariamente enfermedades, no lo vamos a decir enfermedades, sino son como tipos de patología. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, que hay, por ejemplo, a veces necesitamos procesar esto y nuestro organismo no lo puede hacer y por eso hay gente que toma leche deslactosada. Intolerancia al gluten, por ejemplo, también, que nuestro organismo normalmente debería poder sintetizar el gluten y transformarlo en otro tipo de necesidades del cuerpo humano, pero no pueden. Entonces aquí es donde vienen estas cuestiones de necesitan dieta especial para esto, necesitan dieta especial para lo otro. Entonces aquí en esta cuestión de las proteínas es donde ustedes tienen que poner muchísimo énfasis para sus futuras carreras, ¿no? No necesariamente solo con las proteínas, pero por ejemplo aquí sale o parte de una gran porción de lo que ustedes van a necesitar para establecer estos tipos de dietas por las necesidades de sintetizar o no uno u otro tipo de alimentos o proteínas o aminoácidos, ¿no? Son una fuente importantísima de nutrientes, obviamente no es muy importante. Bueno, nosotros, el ser humano, por así decirlo en general, usa unos 20 aminoácidos que son proteinogénicos, que de estos más o menos 8 o 9 son esenciales. Y en estos 8 o 9, nuestro organismo simplemente funciona mal o se genera un montón de patologías que pueden afectar nuestro funcionamiento, el funcionamiento normal del cuerpo humano. Una cosa también que es importante mencionar es que las proteínas básicamente son como, no básicamente, son polímeros, y los polímeros básicamente es una cadena de 5 más monómeros iguales, y lo que podemos decir que más o menos es un monómero, para que se entienda, es una molécula de bajo peso molecular con una estructura sencilla. Esto de polímeros, porque la gente generalmente asocia un polímero con plástico, ¿ok? Entonces, esta parte también es importante mencionar, que no un polímero necesariamente es plástico. La gente siempre asocia la palabra polímeros con plástico, pero no es así, sino que es una cadena de 5 más monómeros. Esto es importante. Entonces, incluso para que se entienda también, las personas que hacen polímeros especiales o polímeros biodegradables, por ejemplo, usan este tipo de monómeros, por ejemplo, extrayendo el almidón de la yuca para hacer un tipo de plástico que sí se degrada. Entonces es importante. Entonces, si los polímeros se hacen más pesados, como por ejemplo de los hidrocarburos, ahí es cuando no se degrada. Entonces les toma muchísimo tiempo degradarse y esto hace que no se incorpore una vez a la materia orgánica, ¿no? Entonces ahí es donde vienen los problemas. Entonces, también era importante mencionar esto. Y esto de polímero, bueno, ¿qué significa polímeros? Poli, en griego, muchos, y meros, que indica parte, ¿no? Muchas partes de algo, básicamente, ¿no? Avancemos un poquito porque estamos un poquito retrasados. Digo, lentos. Entonces, algunos aspectos claves de las proteínas, ¿no? Constituyen, bueno, son una parte constituyente fundamental de las células. De todos los tejidos tienen proteínas. Todos, absolutamente todos. Y aquí esta dice que es una fuente única de nitrógeno que se ingiere, que necesitamos nitrógeno. Entonces, y este nitrógeno, bueno, es necesario para el crecimiento, reparación, la continua renovación de tejidos corporales y la regulación de todas las funciones corporales. Entonces, esto también es importante que se entienda lo que les decía hace un ratito, que todos los alimentos son necesarios para nosotros. Todos los que decimos, no que no comas carbohidratos, no que mucha proteína, no que proteína vegetal, no que proteína animal, etcétera, etcétera. Pero si se come en exceso o se consume en exceso, también puede ser un problema. Alguna vez les mencionaba que incluso si tomamos demasiada agua en un día, podemos tener un problema de sobrehidratación del cuerpo o de sobrehidratación de las células, se hincharían y nos moriríamos. Así que incluso podemos morirnos tomando mucha agua, imagínense. Así, eso es lo que, un ejemplo extremo, por supuesto, pero para que se entienda que toda cosa que se consume en exceso produce algún efecto o daño colateral no deseado en el organismo. Y lo mismo pasa con las proteínas. Si se come mucha proteína, como las proteínas tienen muchísimo nitrógeno, obviamente, cuando hay mucho nitrógeno en exceso, ese nitrógeno se va a convertir en urea, y ahí es donde viene el famoso problemas de ácido úrico que tiene la gente cuando las personas comen muchísimas carnes rojas, principalmente, que son ricas en nitrógeno. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Esto ni siquiera, no sé si ustedes
lo asociaban alguna vez, pero seguramente cuando le decían, no, es que estás comiendo mucha carne, por eso tienes problemas de ácido úrico, pero no sabemos por qué, y es porque las proteínas, principalmente animal, son una fuente importante de nitrógeno que sí necesitamos, pero que en exceso se transforma en urea. Es por eso que tenemos estos problemas, ¿no? Entonces sí es bueno comer carnes, como les decía, y claro, carnes rojas, pero en exceso puede producir problemas de ácido úrico. Entonces, las necesidades diarias de proteínas son las que necesitamos. O sea, el problema con esto es que no se almacenan, o sea, no se quedan almacenadas en el cuerpo para después aprovecharlas, como el caso de las grasas. Entonces, las grasas sí se van almacenando, almacenando, y por eso sabemos personas que estamos un poquito pasadas de peso. Yo estoy un poquito pasado de peso, aunque no parezca. En realidad sí tengo unas cuantas libritas de más, pero también es una cuestión de la edad también, ¿no? A medida que nosotros nos hacemos más viejos, es mucho más difícil eliminar todos estos ácidos grasos. Entonces, y sobre todo si no hacemos ejercicio, entonces es un problema, ¿no? Por ejemplo, un hombre en promedio más o menos necesita unos 20 aminoácidos, como les decía, esto ya leímos anteriormente, estos más o menos son esenciales. Y la composición de aminoácidos de las proteínas en la dieta condiciona la eficacia de la síntesis de proteínas corporales, o sea, la calidad de la proteica que necesitamos, ¿no? Hay un tema que es importante mencionar, que son los aminoácidos limitantes, que son proteínas animales que están en mayor cantidad en los vegetales. Entonces hay una cuestión también ahí de cuándo necesitamos consumir uno u otro tipo de proteína. Otros aspectos clave, seguimos con esto. A ver, con esto ayúdenme en la lectura. Estoy olvidando de esto, a ver, Oladis, ayúdame con esto en la lectura. Oladis. Oladis. ¿No? Bueno. Entonces, Yaritza, por favor, ayúdanos con la lectura de este slide. Ya. Proteínas, aspectos clave. La mayor parte de las poblaciones desarrolladas consume más proteína, especialmente de origen animal, unos 100 gramos al día, de la necesaria. El exceso de proteína se usa como fuente de energía. Algunos aminoácidos son transformados en glucosa vía gluconeogénesis y en grasa. Y La ingesta proteína. recomendada, la IR. Ok. Ingesta recomendada de proteína es de 0,8 gramos sobre kilogramo de peso. Son mayores en infancia, adolescencia, gestación, lactancia, según etapa de vida. Epidemiológicamente, mejor consumir mayor cantidad de proteínas vegetales. Proteínas de origen animal se ha relacionado con... Aquí dice, enfermedades cardiovasculares. Perdón, enfermedades Aquí abajito cardiovasculares. está, mira, la Ok. sigla. Cáncer, osteoporosis, cálculos renales. Generalmente no se necesitan suplementos de proteínas o de aminoácidos. Malnutrición proteico-energética, marasmo y kwashiorkor. Alergias a proteínas, alteraciones, metabolismo de aminoácidos, fenilcetonuria, homocistinuria, etc. Y dieta vegetariana. Sí, muchas gracias por la lectura. Bien, bueno, algunas cosas interesantes ahí, ¿no? O sea, la cuestión es que sí se necesita la proteína, ¿no? Sí se necesita. Entonces, por ejemplo, no sé, ya hablando de los veganos o de los vegetarianos que consumen solo vegetales. Bueno, hay algunos que dicen que son veganos, pero que se hacen llamar, tienen algunos, se han puesto como unas 5 diferentes divisiones de esta gente, ¿no? Y hay unos que se llaman ovo-lácteo vegetariano, o sea, que comen huevos, lácteos y vegetales, ¿no? Para obtener una fuente proteica. Pero hay otros que definitivamente no comen nada. Los veganos extremos, por ejemplo, ellos, alguna vez escuché a uno que decía que la idea es no consumir nada que produzca sombra. O sea, nada que esté vivo y que produzca sombra, o sea, no comes nada. Por eso nomás tienen algunos problemitas ahí de salud y ellos lo complementan tomando suplementos vitamínicos para eso, ¿no? El problema con eso es como se especifica aquí, que la cuestión es que no se necesita en realidad suplementos adicionales de aminoácidos o proteínas, pero si no se ingieren, obviamente ahí necesitan, en este caso,
tener estos suplementos vitamínicos. Hay una anécdota interesante en esto, alguna vez conversaba. Tengo muchos amigos vegetarianos o incluso tengo un par ahí veganos ahí que me comentaban de esto, ¿no? Un poquito intolerantes con las personas que comemos carne y eso. Bueno, cada quien es libre de expresar su opinión y yo respeto mucho a las personas que tienen su vocación de no consumir animales, pero yo le contaba, ¿no? A esta persona, que era vegana extrema, le decía que, bueno, ¿de dónde obtienes tus proteínas? Incluso no comes, por ejemplo, no sé, frijoles, que son una fuente importante de proteína vegetal. Y decía, no, que ellos toman unas pastillitas que no sé qué, no. La cuestión era que me mostró, de hecho, la pastilla, no recuerdo ahora el nombre, pero eran unas pastillas un poco grandes, parecían como una píldora de ibuprofeno de un gramo, que son grandotas así, que se ingerían ellos, ¿no? Entonces yo le decía, ¿sabes cuál es el excipiente principal de las píldoras? Me decía, no, digo, son unos compuestos que también se sacan de unas plantas que tienen muchas saponinas y que se utilizan, por ejemplo, en cuestiones de refresco. Una de las fuentes principales naturales para las píldoras que se les venden a los veganos, se obtienen estos excipientes, se obtienen de una planta que le llaman yuca, en el norte, sobre todo en el desierto del norte de México y sur de Estados Unidos, que es una planta nativa y endémica de allá, que le dicen yuca, pero en realidad no es una yuca, es como una especie de palmera del desierto, tiene una forma bastante parecida a la palmera. Y de hecho recuerdo que alguna vez cuando hacía mi tesis por allá, por Baja California, en la maestría, habían algunos proyectos que estaban tratando de salvar la yuca, como le llaman ellos a esta planta, porque una empresa, la empresa Coca-Cola, compraba estas plantas enteras, las extraía, sacaba los excipientes y unos compuestos que son parte de la fórmula secreta de Coca-Cola, y los excipientes, el líquido que se extraía, se secaba y se vendía a las farmacéuticas para la fabricación de píldoras. Entonces él decía, cuando estás protegiendo a los animales y estás acabando con una especie nativa, endémica, en peligro crítico de desaparición, ¿eso qué se llama? Entonces ahí, bueno, obviamente la persona esta no sabía eso, pero cada vez que tomamos una decisión de vida, esto les queda como un ejemplo, cada vez que tomamos una decisión de vida, tratemos de analizar todo el contexto de lo que implica ese cambio de vida. Yo no digo que yo tenga un mejor estilo de vida, ni mucho menos, probablemente como exceso una u otra cosa, pero también por lo menos soy consciente de eso. Entonces hay personas que pelean por sus derechos y pelean por, no sé, por hacer una u otra cosa, pero ni siquiera a veces lo entienden por qué pelean. Entonces cada vez que vayan a pelear por una u otra cosa, al menos tómense el tiempo de saber por qué están peleando, por qué están defendiendo una u otra idea, ¿no? Eso es importante. Aquí en esta gráfica, perdón por la tablita que está acá, porque está en esta tablita aquí está en portugués. Una disculpa, pero fue la que encontré de un libro que tenía ahí, tenía hace mucho tiempo y que la utilicé, pero está, igual se entiende, el portugués y el español son bastante sencillos, ¿no? Pero bueno, lo que les quería mostrar aquí es cómo está más o menos estructurado un aminoácido, ¿no? ¿O qué lo compone? Entonces, por ejemplo, aquí está el átomo de hidrógeno, el átomo de carbono que está rodeado de un átomo de hidrógeno, un grupo amino básico. Recuerden que desde aquí ya nosotros ya tenemos que ir notando esto, ¿no? Esta parte que es el nitrógeno que está acá, que es importantísimo. Una cadena lateral, que es donde se unen otras cadenas más de aminoácidos para formar las proteínas, y un grupo carboxílico, importante. Entonces de aquí parten la conexión hacia hacer cadenas más extensas, ¿no? Y algunos aminoácidos, por ejemplo, la glicina, la lamina, la valina, leucina, importante, y aquí en esta tabla ustedes van a poder ver, tienen que ponerse pila con esta tabla porque probablemente de aquí salga una pregunta para el examen, entonces, ¿cuál de estos son esenciales y cuáles son no esenciales? Así que les estoy contando porque no quisiera que después, a la hora de resolver su pregunta, no estén atentos con esto y no tienen que ir a esta gráfica directo para saber cuáles son los esenciales y no esenciales. Por ejemplo, les puedo preguntar en la tabla de los nombres de los aminoácidos, cuántos son esenciales y cuántos son no esenciales. Entonces, ustedes tendrían que, podría hacer una forma de pregunta o mencionar algunos de estos como esenciales y no esenciales. Entonces, de aquí puede salir una, dos o hasta tres preguntas. Así que ojo con este slide, pilas. Y gracias a ustedes por estar siempre en las clases. Los que no están, probablemente no les vaya tan bien en el examen. A menos que vean esta clase después, ¿no? Entonces, bueno, otras características de las proteínas, aparte de su estructura,
es que son macromoléculas orgánicas, ¿no? Como les decía, ¿no? Si vemos acá de nuevo, de aquí donde tenemos esta cadena lateral, de aquí se van haciendo moléculas mucho más extensas, ¿no? Porque tienen para unirse. Incluso se puede reemplazar de un lado también la parte del hidrógeno, se podría hacer para hacer otro tipo de proteínas, pero de aquí, de donde vienen las cadenas laterales, es donde se van a hacer cadenas enormes, gigantes ahí, de moléculas orgánicas, ¿no? Un detalle importante, aparte de lo que ya le dijimos, que tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, es el nitrógeno. Y también en algunos casos también puede ser que tenga este azufre o algunos otros elementos que también forman parte de estas cadenas. Como les dije, se puede reemplazar esto con algunos de estos. Entre estos elementos o compuestos está el fósforo, el zinc, el hierro, el cobre, el magnesio, el yodo, es muy importante también. Las proteínas pues, es el único macronutriente que tiene nitrógeno. Ojo, ya lo he dicho como 3 veces, por algo será. Y en caso de las proteínas, este nitrógeno conforma el 16%, ¿no? Que son la fuente principal en las dietas. Como les decía, los ácidos nucleicos tienen nitrógeno, pero las proteínas de la dieta es casi siempre la única manera de reponer el nitrógeno que se pierde. Entonces es importantísimo esto. Cuando se degrada, también se puede convertir en urea, lo que les explicaba hace un momento, ¿no? Perdón. Todas las células necesitan 3 componentes que tienen nitrógeno. Los ácidos nucleicos, las proteínas y las coenzimas, ¿ok? Ojo con esta parte. Pilas con esto. Ustedes que están siempre aquí, yo sé que les va a ir bien porque siempre que les digo, por ejemplo, este tipo de cosas, ojo con esto, por algo ha de ser. Entonces, a nivel, ya hablando a nivel de la cantidad proteica del cuerpo, ¿qué es lo que representa? Pues representa el 20% del peso total de una persona adulta, ¿no? Esto es aproximadamente entre 10 o 12 kilogramos. Y ya representa el 50% del peso seco de la célula, ¿ok? Por ejemplo, aquí, ¿qué tanto en un cuerpo humano, más o menos, qué tanto en porcentaje podemos decir que se distribuye? Por ejemplo, la parte muscular, por eso era que les mencionaba hace un rato, la parte muscular es importante. Las personas que hacen, por ejemplo, fisicoculturismo necesitan consumir altos niveles de proteína porque eso aumenta la masa muscular, ¿no? Y esto es más o menos en un cuerpo normal, no en exceso como de un fisicoculturista, solo representa el 50% de toda la parte muscular. En los huesos, un 20%, en la piel un 10% y en otras partes del cuerpo un 20%, ¿no? Después del agua, perdón que aquí está en inglés, pues lo copié así, pero después del agua, en el cuerpo las proteínas son el segundo más común constituyente como nutrientes, ¿no? Esto es importante también tener en cuenta. Y ya vamos entrando en la parte que nos interesa para ir avanzando. Entonces aquí podemos decir que las características de las proteínas, bueno, básicamente están 4 niveles o dentro de su estructura, ¿no? Que son obviamente 4 niveles: primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. En el caso de las primarias, es una secuencia lineal, o sea, lineal de aminoácidos, y esta estructura es importante para la función y el desempeño de la proteína, ya que cualquier cambio en esta secuencia provoca un cambio completo en la molécula más grande, ¿no? O en la proteína. Aquí tenemos más o menos, como les decía, una secuencia lineal, como les decía, y es importante también aquí tener que lo condiciona el valor nutricional de la proteína, ¿no? Y esto está dado por las cantidades de aminoácidos esenciales que tengan, ¿no? En el caso de las secundarias, la secuencia es una secuencia de aminoácidos que generalmente no es recta, como ustedes ven, ¿no? Por ejemplo, en este caso de aquí, como por ejemplo, molécula de ADN, por ejemplo, ¿no? Sino que es más o menos como, tiene una forma helicoidal y que está causada por la atracción de los propios aminoácidos, y esto se suele configurar como una especie de helicoide, ¿no? Que también se lo llama una estructura secundaria. O sea, ustedes pueden ir viendo, entonces la primaria es lineal, la segunda es helicoidal. En tanto que la terciaria es una estructura que es una estructura secundaria, por así decirlo, y suele provocar pliegues sobre ellos mismos. O sea, no solamente va así como helicoidal, sino que ya se comienza a plegar sobre ella misma, como a formar ya estas estructuras como las que se ven acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un tramo de esto de aquí, que está aquí amplificado, y esto se va haciendo más largo, pero se comienza a plegar sobre ella misma y a tener esta forma de
aspecto tridimensional, por así decirlo, que estas son las típicas características terciarias, básicamente, ¿no? Como una estructura en 3D, básicamente. Cada proteína tiene una única y específica estructura 3D, esto es importante, que si estamos hablando de un tipo de proteína, va a tener siempre esa misma forma, como una especie de huella digital. Entonces, si vemos que dentro de una proteína, si se pudiera ver esto, ustedes lo pudieran ver en un microscopio electrónico de barrido, ustedes ven que hay una forma y otra forma, eso quiere decir que son dos diferentes tipos de proteínas. Y cuando ya vemos la cuaternaria, en este caso son varias proteínas que están formadas por una cadena simple de aminoácidos, que básicamente esta cadena se las llama cadenas polipéptidas. Entonces son como un montón de grupos de proteínas que forman una sola molécula grande, ¿no? Y estas son sumamente importantes y esenciales para el funcionamiento del organismo, pero también tienen una gran desventaja, también que tienen un montón de factores que pueden hacer que estas proteínas se degraden. Por ejemplo, la luz ultravioleta, el calor, el consumo excesivo de alcohol, por supuesto, entre otras cosas, ¿no? Y esto es básicamente cuando ingerimos un tipo de estas macromoléculas cuaternarias, si nosotros estamos, por ejemplo, muy expuestos en la piel, por ponerles el ejemplo más simple, ¿no? En la piel tenemos una serie de proteínas que están en la piel, ¿no? Y resulta que nos vamos al sol y nos olvidamos de ponernos protector solar o no nos podemos cada cierto tiempo protector solar. La luz UV tiende a destruir este tipo de moléculas y eso es lo que provoca, por ejemplo, a veces mutaciones, que vamos a ver un poquito más adelante. Y estas mutaciones son las que derivan en tipos de cáncer, como el cáncer de piel, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante esto. Y lo que les quería contar es que cuando tenemos estos problemas de que si estamos expuestos al consumo excesivo de alcohol, a la luz, otras cosas, también esto lo que hace es que limita el funcionamiento de estas proteínas. Entonces, cuando lo limita, obviamente estas proteínas no están cumpliendo su función. Entonces ahí es donde se crean los problemas. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, cómo sería una característica de la estructura, cómo se ve una estructura hablando a nivel molecular, por ejemplo, esta sería una molécula globular, que se llama también pepsina, y tiene una flexibilidad para circular por toda la sangre, o sea, se circula fácilmente. Mientras que una proteína fibrosa, como por ejemplo el colágeno, estas son más resistentes y tienen una gran fuerza de tensión. Entonces, todo este tipo de estructuras, como el colágeno, como la pepsina, entonces tienen una forma característica, como les explicaba hace un ratito, ¿no? Y en cuanto a su estructura, si hablamos, por ejemplo, el caso ya, las terciarias y cuaternarias, que son las más importantes para el funcionamiento, cuando ya hablamos en términos de dietas y cosas así, entonces tenemos que darnos cuenta que esto sería, por ejemplo, aquí un ejemplo de cómo sería una proteína normal de ácido ribonucleico, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos las letras que ustedes saben son 4 siempre: adenina, citosina, guanina y citosina. Y entonces si tenemos estas cadenas de proteínas, cuando se cambia una sola letrita que se cambie dentro de una cadena de proteína, esto ya produce una mutación, y una mutación directamente en nuestro ADN. Entonces por eso es que es importante este tipo de cosas entenderlas, porque incluso un consumo excesivo o como le decía, el no tener el cuidado suficiente para proteger nuestro organismo puede provocar una condición mala para el organismo que derivan en enfermedades como catastróficas, como por ejemplo el cáncer. Hay una única mutación, por ejemplo, puede provocar un cambio significativo en toda la estructura. Como vieron, una sola letrita. Por ejemplo, en el caso fue la adenina por guamina, que se cambió. Cambia completamente todo el funcionamiento de esta proteína y provoca esto, una mutación, por así decirlo, ¿no? Y esto, por ejemplo, en la característica, un ejemplo aquí son la hemoglobina, ¿no? Que si le cambian los R's, que son los grupos ahí se me olvidó estar aquí, se me olvidaron las siglas, no los puse aquí abajo, bueno, aquí está, la red gelatinosa, que es la que cambia la red gelatinosa por a ver, por aquí abajo creo que lo tenía, bueno, no lo tengo por aquí abajo. Esto entonces provoca un cambio que forma un disco, ¿no? Y esto puede alterarlo completamente. Aquí vemos, por ejemplo, cómo
cómo se provoca, por ejemplo, la anemia, que es justamente una alteración en una de estas proteínas. Entonces, así es como se produce la, la anemia. Entonces, cuando se unen entre sí estas redes gelatinosas no transportan el oxígeno y eso hace que se provoque esta anemia. Puede atascarse en los vasos sanguíneos y se rompen con mucha facilidad. Entonces, eso es lo que provoca la anemia. Otro ejemplo más, por ejemplo, en el caso de los alimentos, cómo se desnaturalizan. Pues no sé si ustedes alguna vez han escuchado, ¿no? Si los dejas al sol se descompone o se daña. Y esto es un problema por todos. La verdad es que en este punto de la historia, por todos lados, nosotros cualquier cosa que hagamos simplemente no va a provocar un problema, definitivamente. Porque, verán, alguna vez alguien descubrió que justamente la luz ultravioleta degrada cierto tipo de alimentos que se consumen y eso hace que se dañen, por ejemplo. No sé, les pongo como ejemplo el aceite de oliva. Ese es un buen ejemplo, ¿no? Entonces el aceite de oliva es una fuente de grasas y, importante, son grasas sanas que se pueden ingerir. ¿Qué es lo que sucede si se expone a la luz ultravioleta los, el, el aceite de oliva? Simplemente se descompone y se daña, se degrada. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Y lo que hicieron fue envasarlos en botellas oscuras para evitar que se descomponga esto. A pesar de que no siempre las personas no va a tener el aceite directo al sol, pero puede ser que alguien tenga una cocina y que tiene un ventanal grande y entonces le está dando directamente la luz al aceite y se descompone y simplemente se degrada y se daña. Entonces, pensando en esto, había muchísimos alimentos que se degradaban fácilmente con la luz ultravioleta. ¿Qué fue lo que se hizo? Entonces, a alguien se le ocurrió guardar las cosas en fundas negras, en bolsas negras de plástico. Y con esto se mantenían. De hecho, si ustedes ponen, por ejemplo, hierbita, estas cosas, los ponen envueltos en un papel y lo meten en una funda negra en la refrigeradora, dura muchísimo más tiempo, porque así no le da la luz del sol, no se degrada. Pero ahí viene el problema, le digo, casi todo nos hace daño. La cuestión es que el plástico negro desprende un montón de químicos que son perjudiciales y con efectos altamente cancerígenos para el cuerpo. Entonces, como recomendación, también eviten en lo posible tener recipientes negros de plástico que no se degradan o plásticos impuros, por así decirlo, porque estos son una fuente importantísima de contenidos químicos que pueden producir cáncer también. Todo nos hace daño, así que todo hay que tener cuidado en este punto. Lo mejor es cultivar nosotros nuestra propia comida, pero ustedes saben que eso es un poco difícil. Entonces, la desnaturalización de la proteína, básicamente eso era lo que les decía, ya se puede estar esta desnaturalización, o sea que ya no tienen la misma capacidad nutricional, por ejemplo, el caso de los ácidos, las bases, el calor, el alcohol, la agitación, cuando se calienta en exceso. No sé si a ustedes les contaba que yo estaba tomando té de moringa, no era ustedes. Y yo estaba calentando el agua y poniendo las hojitas de moringa porque supuestamente son muy buenas para un montón de cosas y ciertamente las moringas tienen un montón de proteínas. Pero resulta que después mi esposa estaba leyendo un artículo y encontró que tiene unos compuestos que son los principales precursores del consumo de las células grasosas o adiposas y bajan el colesterol, no sé qué, que son la fuente principal que se debe aprovechar de la moringa. Pero el problema es que estos compuestos se degradan a más de 40 grados. Es decir, cuando yo estaba haciendo té de moringa, en realidad estaba tomando una agua de proteína solamente, pero no estaba extrayendo el compuesto que era el que necesitaba yo para mis necesidades, ¿no? Que era justamente estas moléculas que son las que atrapan las células adiposas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay que hacer si es que se les ocurre tomar moringa, que por cierto, hay montones de estudios y por eso yo puedo recomendar, cuando hay un montón de estudios detrás de un producto que ya están revisados por pares, que están súper bien analizados, replicados, entonces uno puede decir, bueno, esto realmente funciona. Entonces, por ejemplo, el caso de la moringa sí es algo que yo recomiendo muchísimo para un montón de cosas que la gente dice que sirve y sí sirve. Pero lo que hay que hacer, por ejemplo, es una infusión, pero con agua tibia, no más de 40 grados, y dejarlo de media hora a una hora, y ahí sí ya sirve. Y nosotros aprovechamos todos los oligoelementos de la moringa y podemos
realmente sacarle el provecho que se necesita, ¿no? ¿Qué es lo que significa esta cuestión de la desnaturalización? Que es la pérdida total o parcial de la estructura terciaria. Y esto básicamente altera su conformación espacial, ¿no? Donde la proteína pierde su funcionalidad biológica, pero también afecta la estructura primaria. No se pierde valor nutricional, como el ejemplo que les estoy dando de la moringa, pero ya no tiene una función específica. Esa es la cuestión. Entonces, a lo mejor solamente me estoy tomando proteína, que no está mal probablemente, pero en realidad la función para la que yo necesitaba ya no es tal, porque ya simplemente ya se ha alterado esta conformación, ¿no? ¿Necesitamos aminoácidos como nutrientes? Bueno, pues por supuesto que sí, ¿no? Tenemos las proteínas desnaturalizadas, mayor cantidad son enzimas digestivas con los alcances péptidos que requiere. O más fácilmente las hidrosodas, que en sus ácidos, aminoácidos, son más digeribles básicamente, ¿no? Entonces, ya visto esto, vamos a avanzar con la siguiente. Okay. Creo que me pasé. Ok. ¿Cómo están clasificados, por ejemplo, ya que tanto que hemos hablado de los aminoácidos, ¿no? Hemos hablado un montón de los aminoácidos. Ahí, como esto ya les dije hace un ratito, bueno, ustedes lo leímos, pero están básicamente clasificados por su solubilidad o por su naturaleza química en una cadena lateral, o también por su naturaleza metabólica, ¿no? En este caso, a ver, por favor, nos ayudas leyendo Dayana, o Oladis, ayúdanos, por favor. Oladis, ayúdanos leyendo este slide. Aminoácidos, clasificación. Son 20 aminoácidos formadas proteínas corporales. Y de ellos solo 8 o 9 son esenciales. Solubilidad. Condiciona funcionalidad de las proteínas que los contienen. Polares, hidrosolubles. Eso déjalo así nomás, así que continúa con lo demás. Parece que no me acuerdo. Apolares, insolubles en agua. Naturaleza química de cadena lateral. Interés químico, metabólico y funcional. Alifáticos, aromáticos, ramificados, hidroxilados o de cadena lateral asforada, ácidos y básicos. Metabólico, glucogénicos y cetogénicos. Bien, entonces, gracias. Entonces, como vemos, son una clasificación bastante sencilla, que son por su solubilidad, por su naturaleza química. Esta es la parte que les he estado comentando hace un ratito, de lo del ejemplo de la moringa, ¿no? Que puede ser que no se pierda sus características, por ejemplo, en ese caso particular, proteica, pero es importante para el interés químico, metabólico y funcional del organismo que estas macromoléculas que se están ingiriendo no destruidas tienden a tener una segunda acción en nuestro organismo, juntándose con otras moléculas más pesadas, como por ejemplo los ácidos grasos, para después eliminarlos. Entonces ese tipo de cosas son las que se necesitan. Si nosotros ingerimos proteína pura, bueno, la aprovechamos moviéndonos, haciendo un ejercicio, etcétera, etcétera, pero la cuestión metabólica era importantísima. Entonces por eso es que hay que tener en cuenta esto, ¿no? Y por supuesto la metabólica, que son las glucogénicas y las cetogénicas. Entonces, en la parte, ya hablando de su valor nutricional, a ver si en este de aquí, que es más cortito, nos ayuda. Uy, ya se han ido todos, ya, nomás quedamos 3 aquí. Entonces yo mismo leo esto. Tenemos la parte nutricional, bueno, necesitamos ver que son esenciales o indispensables, que ya mencionó, la dije un rato que son 8 o 9, no pueden ser sintetizadas, ¿ok? De nuevo esto les decía, sino que necesitamos ingerirlas. Y la otra que son las no esenciales, que sí pueden ser sintetizadas por nuestro propio organismo, principalmente el hígado, quien produce o fabrica estas proteínas a partir de intermediarios de transaminación. Entonces, dentro de esto tenemos las esenciales, tenemos la fenilamina, ojo con estas palabritas de aquí, ¿no? Fenilamina, isoleumina, leucina, lisina, etcétera, etcétera, ¿no? Una pregunta que va a salir de aquí con toda seguridad es que dentro de los aminoácidos esenciales, si van a ser, les voy a poner 3 o 4 de estos y les voy a preguntar si son esenciales o no esenciales, ¿ok? Verá que ya les estoy dando las claves, por si acaso. Y dentro de los no esenciales tenemos la alamina, la arginina, el aspartato. Como les digo, este es un tema, les decía al principio, es un tema sumamente extenso,
por ejemplo, dentro de las explicaciones, si hubiésemos tenido el tiempo suficiente, yo les hubiese mandado a hacer una investigación de todo esto con toda la teoría. Afortunadamente para ustedes ya se terminó el curso y no tenemos tiempo para extendernos más en toda esta cuestión de las proteínas. Bueno, aquí hay cuestiones que les podría servir a ustedes como base para sus carreras, por esta cuestión del ayuno y la inanición. Lo importante en esto es obtener energía. Ahora, ¿de dónde la obtienes? Esa es una cuestión secundaria, ¿no? Sin energía las células se mueren y sin glucosa, por ejemplo, el cerebro no funciona correctamente. Y por eso es que es importante esto del ayuno, saber que nosotros necesitamos una fuente de proteína. Entonces, podemos hacer como hacen, por ejemplo, los hindúes. Yo tuve algunos compañeros hindúes en la maestría y ellos me decían que hacían ayuno, me parece que una vez por mes. Pero, por ejemplo, digamos el día sábado, hacían ayuno el domingo, el día sábado tenían una especie de comilona y comían todo, y el domingo pasaban bastante bien, ¿no? Y el lunes empezaban con su dieta normal. La verdad es que yo pensaría, por lo que veía, que les iba bastante bien con este tipo de ayuno, pero hacer ayuno constantemente, eso puede ser muy peligroso porque necesitamos energía, ¿ok? Entonces, la prioridad de destino, básicamente, de las proteínas o los aminoácidos son cuestiones musculares y es importante para la supervivencia y el crecimiento, sobre todo en los niños, así que a los niños a darle mucha proteína. Hay una marcada proteosis muscular, por ejemplo, se pierden proteínas funcionales y la piel pierde elasticidad, el pelo se cae, se hace más fino, un montón de problemas que puede ocasionar este tipo de cosas. En cuanto al balance de nitrógeno, la ingesta de comprimidos nitrogenados, esto provoca una excreción del metabolismo nitrogenado también, ¿no? Por ejemplo, si no consumes nada, no hay cambios en el contenido total de proteína corporal. Un adulto sano excreta la misma cantidad de nitrógeno que la que ingiere con los alimentos. En cambio, para un caso positivo, durante el crecimiento, la gestación o recuperación o de pérdidas de proteínas, la excreción de nitrógeno es menor a la ingesta. Entonces, por eso es que hay que tener este balance. Entonces, cuando estamos más adultos es cuando necesitamos consumir menos carne. Eso es importante. Porque hay una retención de nitrógeno y aumenta la cantidad de proteína corporal, que puede ser un problema también, pero en exceso obviamente esto se va acumulando, ¿no? Como un efecto negativo, después de un trauma o una infección o cuando la ingesta es adecuada, hay una pérdida de nitrógeno en el cuerpo. Aquí ya vemos un problema negativo, ¿no? La pérdida es mayor que la ingesta y hay pérdida de proteína corporal. Ahí es cuando ya vemos un serio problema. Aquí tenemos una tabla importante que es la pérdida de proteína durante 10 días, cuál es la respuesta, cuál es el trauma que puede producir, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de una fractura, qué tanto se pierde, por ejemplo, en la pérdida de sangre, unos 200 gramos, en la catabólisis, unos 700 gramos. Cuando perdemos músculo, aquí tenemos el tejido, la pérdida de tejido aquí es bastante, entre 500 y 700 gramos, eso es mucho, etcétera, etcétera. Entonces, esta tablita nos puede ayudar también a entender cómo es la pérdida o el efecto negativo que tenemos cuando no consumimos proteína. Cuando hablamos de la síntesis proteica, que es un proceso de síntesis que está cuidadosamente regulado, ¿no? No todos los genes se expresan en todas las células, es por eso que cuando hay problemas de alguna mutación de esto, entonces eso puede generar daños severos en el organismo. Por ejemplo, los genes con información para la síntesis de insulina solo se expresan en las células pancreáticas. Si no se fabrica eso, es cuando ya hay problemas como estas enfermedades que la gente no puede producir la insulina, ¿no? Entonces necesitan estarse inyectando, por ejemplo, justamente por eso. La expresión de algunos genes cambia según las necesidades proteicas en las que se codifican. Eso también ya lo explicamos anteriormente. El estado nutricional puede modular la expresión genética. Por ejemplo, la ingesta de hierro, si la ingesta de hierro es alta, aumenta la expresión del gen que codifica para la síntesis de ferritina y aumenta la capacidad de almacenamiento de hierro, ¿no? Otro ejemplo que tenemos acá, por ejemplo, la vitamina D que modula la expresión de los genes que codifican el transporte de calcio. Por eso es que hay personas que viven, por ejemplo, muy al norte, muy al sur, que necesitan ingerir pastillas de vitamina D o, bueno, vitamina D
en pastillas, porque simplemente no, necesitan esto para hacer un mejor transporte de calcio, porque eso les puede producir enfermedades como cáncer a los huesos, por ejemplo, porque no tienen suficiente vitamina D que nuestro cuerpo mismo la sintetiza cuando captamos la energía solar. Pero si no hay mucho sol, como les digo, en las latitudes muy al norte o muy al sur, entonces ahí es cuando hay mucha deficiencia de sol y necesitan consumir vitamina D. Hay otros nutrientes más versátiles, que también es importante mencionarlo, que son los principales constituyentes orgánicos del tejido, de las células, de los órganos. Y también tienen su injerencia muy fuerte en crecimiento, la renovación de tejidos, la reparación o mantenimiento de las células, por ejemplo. Y tenemos otra tablita más, que no está de más mencionarla, pero básicamente esto es lo que nos dice que necesitamos más o menos entre 3 y 6 gramos de proteína por kilogramo de peso al día para tener una síntesis proteica adecuada, mientras que si tenemos una síntesis proteica de más de 300 gramos por día, puede producir problemas pues, en un adulto normal, sano. Tenemos otra tablita más también de las semillas de algunas proteínas, también no necesito mencionarla, ustedes la pueden revisar. Esto no va a ir, si me lo paso rápido, porque no va en el examen. Y aquí también tenemos otras funciones de las proteínas y los aminoácidos ya como tal. Entonces, básicamente, en el caso de la parte metabólica es una fuente, tiene que ser una fuente de aminoácidos. Mientras que las estructurales o las más prácticas, como por ejemplo el colágeno, tiene una necesidad para los huesos, los tendones, los cartílagos. La cuertina para la piel, el pelo, las uñas. La elastina para los ligamentos, los vasos sanguíneos, etcétera, etcétera. Y las que son reguladoras de procesos corporales, por ejemplo, las enzimas que facilitan las reacciones químicas, tripsinas, las hormonas como la insulina, el glucagón, el calcitonina, las hormonas de crecimiento, la celecitocina, los neurotransmisores, la regulación del balance hídrico, el mantenimiento del pH, todo esto es muy importante. Aquí tenemos las funciones destacadas de algunos aminoácidos, no los voy a mencionar, solo los incluí aquí porque creo que es importante para que ustedes los tengan en cuenta. Y finalmente aquí tenemos en cuanto a estas otras funciones más, que también cómo intervienen, por qué es importante esto de las proteínas y los aminoácidos para la defensa, por ejemplo la inmunoglobina, los factores de coagulación, la trombina, que es los trombos, justamente que le llaman esto, evitar, los fibrogénesis, la interferón, como complemento, etcétera, etcétera. ¿No? El transporte también de nutrientes como la albúmina, la hemoglobina, la transferina, las proteínas, la BDP, RBP, etcétera, etcétera. ¿No? Reservas de almacenamiento, tenemos algunos como la ferritina y la mioglobina, las mecánicas, que son proteínas contráctiles o móviles, los pigmentos visuales, es también importante para la piel también, en la parte genética, que es donde yo le veo la mayor importancia o relevancia, que son las características hereditarias, que dependen de las características de los núcleos proteínas, ¿no? Y por supuesto la parte energética, ¿no? Que también son una fuente importante de energía, proveyendo entre 4 kilocalorías por gramo. Cuando falta, por ejemplo, esto en la dieta o en el ayuno, o cuando las proteínas se comen en exceso, no pueden almacenarse también. Y eso es lo que hace que se van acumulando y también producen exceso de peso. Bien, entonces traté de avanzar rápido. Mis disculpas por avanzar tan rápido, pero como alguna vez les mencioné, no me puedo exceder de más de una hora y empezamos a las 2:10 y estamos ya casi por cumplir la hora. Entonces, por eso avancé un poquito rápido, pero donde les dije que pongan atención es porque hay que poner atención. Si yo pasé muy rápido una tabla, no se preocupen por eso, entonces seguramente no va a haber preguntas al respecto, pero yo les recomiendo que igual revisen también esta diapositiva que la voy a subir porque es muy importante, como les dije, estoy muy, muy seguro de que ustedes van a ver esto más adelante en sus carreras. Entonces, entendiendo todos estos detalles, ustedes también van a tener fuentes para poder discutir y argumentar en sus clases futuras. Bien, entonces muchísimas gracias a ustedes chiquillas que siempre están acá compartiendo las clases. De todos modos, la clase se va a subir como es lo normal, pero a ustedes que siempre estuvieron en el curso les agradezco muchísimo y espero que les vaya muy bien el siguiente semestre.
ya espero que también probablemente va a ser presencial, así que si estoy por ahí probablemente nos vamos a ver y hemos de saludar. Entonces la próxima semana vamos a tener una clase muy corta de entre 10 y 15 minutos, básicamente para explicar un poco de los reactivos y de lo de la última tarea que voy a estar subiendo esta semana. Y la próxima semana van a tener también el test por si acaso, y con eso ya completamos el curso, exceptuando obviamente el examen final, pero ya con eso completamos todo el pensum que teníamos pendiente. Entonces, sin más, me despido y les deseo que tengan un muy buen fin de semana. Disfruten mucho su fin de semana y que pasen muy